El año pasado yo estuve en la Fundación de Reuters, donde escribí un documento sobre el ejercicio del periodismo de investigación independiente en América Latina. Y nos hemos hecho muy dependientes precisamente de la ayuda extranjera, y es algo que abordé en mi eh, trabajo. Y precisamente asegurar el financiamiento sostenible para el periodismo investigativo es más difícil que nunca, sobre todo con las fuentes de financiamiento tradicionales que han imperado. Por lo cual, para ayudar a navegar estos desafíos, la GIJN está organizando eventos como este para abordar estrategias de financiamiento innovadoras, precisamente a través de brindar apoyo al periodismo. Y tengo el placer de presentar a los oradores del día de hoy. Pradeep Gairola es vicepresidente y jefe de negocio de The Hindu, uno de los principales periódicos de la India, donde supervisa la transformación digital y la estrategia empresarial digital. Su experiencia radica en implantar modelos de suscripción de éxito y estrategias publicitarias innovadoras que respaldan un periodismo de calidad. Bridget Gallagher ofrece estrategias de recaudación de fondos, asistencia en la ejecución y asesoramiento a clientes estadounidenses e internacionales que trabajan en medios de comunicación, acceso a la información y participación ciudadana. Veterana del sector sin ánimo de lucro, Bridget fundó Gallagher Group LLC en 2010. Entre sus clientes figuran productores de contenidos, emisoras de radio y televisión, formadores de medios de comunicación y organizaciones de desarrollo, grupos de reflexión y universidades, desde empresas nuevas hasta instituciones consolidadas. William Lenders es director de programas de la Fundación Limelight y copresidente del Journalism Funders Forum, JFF. Con vasta experiencia en filantropía para el periodismo, aporta una valiosa perspectiva sobre cómo los donantes evalúan las solicitudes de financiación y el papel clave que desempeñan las relaciones sólidas entre los financiadores y los medios de comunicación para el mantenimiento del periodismo de investigación. Antes de comenzar, un poco de información sobre la Red Mundial de Periodismo de Investigación, para quienes no estén familiarizados con su trabajo. La GIJN es la mayor red mundial de organizaciones de periodismo de investigación sin fines de lucro, con 251 organizaciones, miembros en 95 países. Pero trabaja con periodistas de todas partes del mundo, en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones comerciales y con autónomos. Cuenta con una amplia gama de recursos y hojas de consejos para ayudar a periodistas de todo el mundo que pueden consultar en gijn.org. Para este seminario web, me gustaría recordarles que disponemos de interpretación en directo del inglés al árabe, francés, ruso, español, ucraniano y viceversa. Si desean utilizar estos servicios, hagan clic en el botón situado en la parte inferior de la pantalla de Zoom y seleccionen el idioma de su preferencia. También queremos escuchar sus comentarios, así que por favor compartan sus preguntas y mensajes en la casilla de preguntas y respuestas y responderemos a todas las que podamos. Pueden comenzar a formular sus preguntas a partir de ahora. Cuando terminen los ponentes, Emily O'Sullivan de la GIJN se unirá con nosotros para moderar la sesión de preguntas y respuestas. Por último, recuerden que grabaremos esta sesión para publicarla posteriormente en nuestro canal de YouTube. Así que comencemos. Bridget, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Saludos desde Chile. Muchas gracias a todas y a todos. Las fuentes importantes de financiamiento para el periodismo independiente han comenzado a desaparecer últimamente, como por ejemplo fondos provenientes del USAID. Entonces, siempre estás interactuando con distintos tipos de medios. Así que por favor, ¿cómo se ha desarrollado la situación actual en los medios, en el ecosistema de medios? Gracias, Francesca. Gracias a la IJN por organizar este espacio y espero que se encuentren bien en estos tiempos tan caóticos. Sí, se están haciendo las cosas muy difíciles. Si recibían fondos de la USAID o no, ciertamente vemos que hay un efecto dominó que se produce en términos de la financiación que llega a los medios y por supuesto los colegas enfrentan los desafíos derivados de que los donantes ahora ya no están enviando la misma cantidad de fondos y justamente esto está creando un entorno de escasez, de cierto modo, donde se debe procurar entonces el involucramiento del sector privado porque está recortándose el financiamiento a partir del sector público. Entonces,
se derivan dificultades de eso. Hay nuevos escenarios y nuevos acontecimientos que están ocurriendo que están teniendo un efecto nocivo, lo cual está llevando a una situación caótica. Entonces, un poco de perspectiva tiene que ver justamente escuchar de gente que ha estado trabajando en este ámbito por largo tiempo y justamente hace 5 años experimentábamos una situación similar cuando la COVID llevó a impactos que afectaron significativamente a nuestras organizaciones y que representaron desafíos. Entonces, yo les voy a recordar que han experimentado situaciones difíciles como esta en el pasado, pero de forma distinta. Así que, de nuevo, los desafíos, independientemente del idioma que hablemos, han sido más o menos similares. Sentimos que el periodismo muchas veces es percibido por algunos donantes o por ciertos sectores de nuestras comunidades sociales como un elemento secundario cuando no es así. Así que hemos estado en esta situación antes, hemos navegado crisis como estas. Así que yo les voy a recordar justamente en la necesidad de que piensen sobre qué hicieron hace 5 años justamente para adaptarse a un entorno que estaba cambiando, a los desafíos que enfrentaron. ¿Cuáles son las historias que tienen para contar? Piensen en eso. Lo otro que me gustaría recordar, que tiene que ver, es tener una visión amplia, ¿no? Con respecto a esta escasez como resultado de los recursos que se han eliminado o se han recortado. Precisamente 557 mil millones de dólares fluían a través de contribuciones que venían de Estados Unidos solamente. Y justamente, bueno, justamente este apoyo se ha retirado a muchas fundaciones, continúan muchas operando, pero quiero decirles que hay todavía muchísimo capital en nuestro espacio flotando, así que es muy importante tener esto en mente. Creo que el elemento clave a recordar es que tenemos los recursos intelectuales y financieros para poder superar este tipo de desafíos. Simplemente debemos ser disciplinados y ser creativos en este sentido y justamente ir a los principios fundamentales de la recaudación de fondos. Por supuesto va a haber cambios de circunstancias, pero los pilares permanecen siendo los mismos. Las personas normalmente realizan donaciones porque se les solicitan y porque es para causas importantes. Así que siempre piensen con respecto a quienes solicitan justamente subvenciones o fondos y ser muy creativos en cuanto a las estrategias. Y precisamente siempre ustedes tomen en consideración quienes leen los materiales y no asuman que los donantes normalmente deben saber lo que está ocurriendo. Es el trabajo de ustedes comunicar esto, no hacer asunciones precisamente y ser creativos tanto como sea posible. Ustedes son contadores de historias, ustedes trabajan en este ámbito, por lo cual lo que tenemos que hacer en nuestra comunidad es narrar nuestras historias de forma efectiva. ¿Qué es lo que va a perderse de las comunidades si, por ejemplo, no se informa de forma oportuna? Entonces, ser incansables con respecto a cómo esto nos impacta nuestro trabajo, pero el impacto que tiene también en las sociedades y en la comunidad. Y justamente, ¿qué es lo que se va a perder o qué es lo que se va a obtener precisamente de nuestra presencia o nuestra desaparición? Y lo otro que es importante a considerar es ser creativos sobre a quién contamos estas historias. Es decir, y aquí voy a hablar de parte de los recursos de investigación favoritos que utilizo y que los voy a hacer circular en el chat. Y yo quiero agradecer justamente a la GIJN por el trabajo excelente que han hecho en cuanto a recursos que tienen que ver con la recaudación de fondos, al Foro Global para el Desarrollo de los Medios, que ha justamente también puesto a la disposición un boletín y un conjunto de recursos en su sitio web. Pero también justamente hay una importancia que es la de que pensar más allá de estos recursos que están incluidos en estas listas. Entonces, es muy importante mencionar que de esos 557 mil millones de dólares que se han desvanecido, no necesariamente van al periodismo, son parte de los recursos que se destinan al periodismo, pero es muy importante hacer entender que este trabajo tiene un impacto también en otro tipo de organizaciones, tiene un impacto en ellos. Así que aprovechar el impulso del momento para convencer a los donantes que el trabajo que hacemos es vital y voy a detenerme en este momento. Gracias, Bridget.
Y buenos días, Dylan. Para nosotros, periodistas, siempre es un misterio lo que ocurre del otro lado, entre los financiadores, cómo funcionan las cosas. ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo te sientes en este momento del lado de los donantes, de los financiadores? Si has recibido solicitudes de más medios pidiendo ayuda y fondos. Primero que nada, quiero agradecerles por estar aquí, darme la oportunidad de contribuir a esta conversación. Creo que la respuesta corta es sí. Hemos visto un incremento significativo en las solicitudes por ayuda en las últimas semanas y últimos meses. Como mencionó Bridget anteriormente, esto no fue la primera expresión de desaparición de dinero de la noche a la mañana. Precisamente mi experiencia se centra en Europa, que es donde yo trabajo, pero hemos visto que en el pasado, en años recientes, organizaciones filantrópicas han abandonado el espacio del financiamiento y justamente se ha recortado el financiamiento a las salas de redacción y precisamente esta situación adversa ya se ha vivido. Entonces, lo que yo veo desde mi espacio es que hay muchos pilares a los que debemos prestar atención para saber qué es lo que debemos hacer. La realidad, eh, desde un punto de vista externo, yo les puedo decir que, bueno, este es un proceso quizás un poco lento y la realidad imperante es que muchas veces estamos eh, enfrentando contextos donde debemos entonces aplicar ciertas estrategias y justamente aproximarse a individuos con un patrimonio para recibir su apoyo. Y muchas veces se habla con ellos haciendo énfasis en cubrir las brechas que existen, por ejemplo, en el entorno climático, porque hay un actor que ha desaparecido, el financiamiento para combatir el HIV. Entonces, desde el punto de vista positivo, yo he visto muchas fundaciones precisamente y a individuos con patrimonio neto alto que ven la importancia de actuar de cara a una situación negativa y este es el aspecto positivo. El trabajo que yo veo desde mi punto de vista es que las fundaciones son un sector importante y el periodismo, se puede trabajar en conjunto entre las fundaciones y el periodismo para ver cómo traer más recursos al espacio en su totalidad y justamente no solamente a cómo obtener este dinero. Es algo difícil de navegar cuando hay una necesidad imperante, pero va a haber oportunidades para ayudar a contar historias más amplias mientras estás contando tu propia historia. Y esto es muy importante tenerlo presente. Tengo una pregunta para ambos, para ti y para Bridget, antes de ir a Fadip, que tiene que ver con la sugerencia para poder acercarse o aproximarse a financiadores que no han donado al periodismo antes. ¿Cómo invitarlos a ser parte de este movimiento? ¿Dónde encontrarlos? Bridget. Sí, por supuesto. Yo pensaría en todos los temas que se están abarcando y las intersecciones que existen entre ellos. Si uno hace cobertura del cambio climático o de la salud de la mujer, o si se cubren temas educativos, yo diría, bueno, ¿cuáles son los donantes que están financiando las investigaciones en estos ámbitos? Y quiénes son los donantes que están financiando encontrar la cura de enfermedades o la construcción de hospitales o quienes están apoyando el desarrollo de escuelas médicas. Precisamente ver quién está presente en el entorno con esta idea de que estamos contando historias importantes sobre la importancia de la inversión en estos sectores y la importancia de ayudar a las personas en este espacio o el valor de este trabajo y precisamente es lo que puede aportar el periodismo, precisamente ayudar a entender cómo entender la navegación de estos desafíos y de llevar a cabo reformas. Es decir, se debe hacer una investigación exhaustiva para ver cuál es la agenda y cuál es el enfoque para poder financiar justamente
encarar estos desafíos, si uno puede decir, bueno, si a ti te importa esto, nosotros estamos haciendo un trabajo en este sentido o estamos haciendo cobertura y esta es una oportunidad para amplificar el impacto el impacto que estás causando de forma positiva en estas inversiones a través del periodismo. Wilhelm, ¿quisieras complementar con una idea? Sí, yo mencionaría o reforzaría lo que dice Bridget. Del otro lado de la mesa, nosotros somos una fundación que ayuda a financiar el periodismo independiente, pero también en relación con hacer que las grandes empresas tecnológicas rindan cuentas. Es decir, tiene que ver con las personas y su acceso a la información. Es mucho más complejo que simplemente tener una producción de información de calidad, sino también es muy importante contar con un entorno en línea que facilite el acceso a las personas, de las personas a la información. Por lo cual, desde esa perspectiva, yo he participado justamente en la organización de propuestas recientemente para seleccionar un comité que trabaje con estos temas. Y tiene que ver con trabajo de incidencia o litigios para hacer que las empresas tecnológicas rindan cuentas. Más y más conversaciones emergen y abordan esta esfera. Y hay muchas más conversaciones surgiendo sobre cuáles son las narrativas y cuál es la naturaleza de la información que se difunde, si la desinformación está prosperando y qué temas están prosperando en este sentido. Hay una clara necesidad de información de calidad para que esté presente y la necesidad de una narrativa más sólida en estos temas, por ejemplo, en el ámbito del clima, de si están trabajando con respecto al cambio climático y se quiere que haya legislación para mejorar las condiciones, hay que tener evidencia dura sobre qué es lo que está funcionando mal. Hay un trabajo periodístico que está haciendo esto y que debemos aprovechar. Precisamente que el dinero que se va a donar va a ser útil en este sentido. La diferencia más significativa que tiene que ver con los financiadores a programas de periodismo y el no periodismo tiene que ver con el impacto y las metas. Y no siempre quizás es uno no está en la posición más cómoda al ser periodista, porque uno quiere proteger la independencia editorial. Pero justamente hay un trabajo que ya está allí, lo que ha sido exitoso, lo que no ha sido exitoso. Es fácil mostrar el impacto y en ese sentido uno puede mostrarle a los financiadores, a los que les importa un tema, que es importante financiar el periodismo con respecto a ese tema. Entonces, precisamente esta es una de las posibilidades para encontrar nuevos fondos para este tipo de trabajo. Gracias, muy útil. Pradip. Algunas veces el sector sin fines de lucro o se olvida de que tiene públicos, grandes públicos, y entonces se solicita apoyo para justamente poder llevar a cabo operaciones. Y sé que tienes una experiencia exitosa en el mundo de los negocios y en el mundo con fines de lucro. Así que nos puedes ayudar a entender cómo poder convencer a los públicos para que apoyen nuestro trabajo. Hay muchas, muchas fuentes de ingresos en realidad que se han desarrollado en realidad, que en realidad tiene que ir esta compañía, por ejemplo, que va hasta 1820 en realidad. En una base regular en realidad tenemos que ver cómo las empresas o cómo las redacciones o las compañías de periódicos también han podido beneficiarse de eso, pero generalmente veo que desde la perspectiva de las redacciones realmente se puede debatir esto a lo largo de muchos años cómo se han logrado, pero puede a veces hacerse sin tener que padecer tanto. Hay algunas experiencias aquí que quiero compartir. Algunos días atrás, en el gobierno de India, en realidad revocó un estatus de organización sin fines de lucro a una nueva organización, a una organización de noticias de India.
todos los reporteros se reunieron en realidad para dar seguimiento a esto y llegué a contactar a 25 personas en mi oficina, un amigo, familia, familiares y demás, y todas las personas que elegí en realidad fueron los que tenían estas noticias, eran altamente consumidores de noticias y como se habían debatido esto, generalmente se conocía esto. Y en esta organización, a todas estas personas, ante esta noticia, le dije, bueno, ¿qué es lo que ustedes generalmente saben sobre los reporteros de manera colectiva? Y para mi sorpresa, en realidad, ninguna persona lo sabía. 23 de 25, ninguno de ellos sabía sobre lo que era esta información de periodismo colectivo, en realidad. Y también, por otro lado, había otra persona, esta Nitin Sethi, y esta vez solo algunos editores senior sabían quién era esta persona. Entonces, esto es para darles el ejemplo. Entonces, en los últimos 5 años, Reporters Collective ha hecho algunas partes de lo que es el trabajo fundamental en este país, en realidad. Y esto es lo que el gobierno de India lanzó también, que derivó en 1.200 millones de fondos para 1.200 millones de dólares en financiación para las organizaciones políticas anónimas también, para que pudieran financiar, y se vio justamente más allá de este recorte. Pero específicamente estas personas producían trabajo increíble, pero muy pocas personas conocían esto. Entonces, esto nos lleva al punto de construir una promoción sostenible en realidad. Entonces, ¿cuál es el trabajo que están realizando? ¿Están promoviendo ese trabajo? ¿Están promoviendo a las personas que están detrás de este trabajo de la manera adecuada? ¿Cuáles son las 10 principales razones que alientan a las audiencias, a los lectores, a pagar por una suscripción en realidad o apoyar estas industrias de las noticias en realidad? ¿Cuáles son las 10 principales? Entonces, a ver, quiero dos personas, las declaraciones de dos personas o quiero financiar a lo mejor un buen conocimiento generalista, pero hay algunos periodistas en particular que están promoviendo este trabajo. Entonces, claramente esto significa que ustedes tienen que saber dónde está esa brecha general en el trabajo que la gente está haciendo y que están realizando esos esfuerzos. Pero lamentablemente, muchas veces mucha gente que es parte de este diagrama son a veces los amigos más cercanos, que son los que contribuyen de mayor manera, pero el resto lo desconoce en realidad. Entonces, a veces hicieron un muy buen trabajo y la gente lo puede llegar, o sienten que la gente lo puede llegar a conocer, pero a veces en esta industria, para realmente tener ese reconocimiento, hay que estar en una zona muy poco cómoda en realidad y por otro lado, hay otro tipo de nivel de conocimiento. Entonces, uno tiene que darse cuenta de que hay la conciencia de la gente es muy baja sobre quiénes son estas personas y qué es lo que están haciendo. Entonces, podrían ser tal vez algo que esta gente sienta que está haciendo muy buen trabajo, pero muy poca gente lo nota, desafortunadamente. Y en esta era de la sobreinformación, del exceso de información, creo que tenemos que concentrarnos en eso, que la sostenibilidad de estas personas se pueda llevar a cabo. Ahí es un gran desafío, lo sé, hay muchas organizaciones de noticias en realidad que mentoreo también y hay notas específicamente a los financiadores, en realidad un mensaje claro, que muchas veces es muy difícil. Si yo ahorro 50% de su tiempo porque voy a estar promoviendo el trabajo que están haciendo para estar presente en esas discusiones, para construir el nombre de la buena voluntad de la organización y demás, porque hay un gran mundo que no conoce este ámbito de las organizaciones sin fines de lucro, bueno, entonces existe entonces 45 millones, por ejemplo, de personas que se suscriben a las noticias en todo el mundo, lo que son solamente redacciones. Entonces, se suscriben a lo que es las noticias. Entonces, hay un mundo al que necesitamos acceder nosotros. Allí es donde nosotros tenemos que ir. Y esto nos lleva a otra segunda experiencia. En 2019, en febrero, tuvimos justamente un paywall en India. En marzo 2020 asestó, perdón, la COVID en India y luego estábamos bajo muchísima presión para poder eliminar el cable. La situación también nos llevó a que migráramos de lo que era papel impreso a lo que era la digitalización, pero había cero dinero en realidad, por lo que podían ser publicidades en digital. Y
perdón, teníamos recursos muy, muy limitados para lograr las suscripciones, había mucha presión también para eliminar también esto, pero removimos todas las viejas historias, en realidad pusimos este paywall y requerimos también esto los editores. Necesitábamos justamente tener ingresos, necesitábamos pagar los salarios y teníamos en un momento total sequedad de ingresos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos en tiempos de COVID, cuando la gente no quería salir, cuando los reporteros o los periodistas también estaban arriesgando sus propias vidas? De que pudieran salir para apelar justamente y aumentar los suscriptores. Entonces, en el primer mes tuvimos más de 5.000 personas que pusieron fin a su suscripción y empezaron a caer mes a mes las suscripciones. Y ocurrió esto a lo largo de un tiempo. Y habiendo dicho esto, nos ayudó también a ver qué era lo que era muy importante de esta perspectiva de poder construir nuevamente la suscripción. Y luego de a poco llegamos a poder mejorar la situación. Entonces, creo que los editores también se sintieron muy, muy incómodos pidiéndoles a los contactos apoyo para la compañía. Pero encontramos que algo era muy, muy efectivo y desde ese momento también desarrollamos una estrategia para un producto indio también, que podrían ver desde lo que eran los datos, no desde lo que era el negocio en realidad, no del SEO, no desde esta perspectiva, sino que nos dimos cuenta de que la gente amaba a los editores. Pero estamos acá en un negocio también que tiene que ver con las personas, entonces les importa lo que ocurre y lo que está detrás de escena también, lo que estamos escribiendo y las personas que escriben esas historias. Y creo que es muy poderoso esto para que los editores comiencen a utilizar sus contactos. Entonces, analizando lo que era la conexión de los periodistas y demás, hicieron una organización, en este caso Reporters Connective, justamente brillante. Fui y analicé justamente esto, fui a su sitio web y me di cuenta de que justamente necesitaban alrededor de mucho dinero, muchos miles de dólares en realidad para poder sostenerse y esto tenía que ver con eh, a lo mejor unos dólares por día, pero pudieron aprobar esto a través de una fase muy difícil en realidad, pero me preguntaba lo siguiente, a lo mejor ese dinero por mes podía ser algo difícil de llegar, pero no. En realidad, en un país donde tenemos 1.400 millones de dólares para que las personas puedan destinar, en realidad no era tan difícil lograrlo, porque en lo que era esta organización comercial no requerían a veces esto. No se había desarrollado esta mecánica de poder recaudar esos fondos. Entonces, tenían a lo mejor 2.000, 3.000, 4.000 contactos que podían decir, bueno, vamos a llegar cada uno a 10 de esos contactos para ver si podemos realmente apalancar esta realidad. Entonces, cuando el editor, nos dimos cuenta de que nunca había recurrido a este recurso. Esta es la segunda parte importante que quiero destacar aquí. Tendríamos que llegar a los lectores, hablarlos con confianza, pedirles ayuda. Si lo hacemos, van a ayudar. La gente, esto nos lleva al tercer punto. La gente a veces habla del poder de las relaciones y de las derivaciones o de las referencias. Y esto les presento a Joe Girard. Joe Girard nació en 1928 y fue la única persona de ventas listada en el Guinness Book of World Records, en los libros Guinness, por el mejor vendedor, en realidad, entre 1963 a 1977, 14 años, donde Joe estuvo activo en su actividad, vendió 13.000 automóviles, en realidad, un promedio de 6 autos por día. Entonces, Joe una vez dice que, bueno, en realidad se casó, dijo, bueno, hay un público más amplio en realidad, así que tenía justamente, quería ver si podía lograr un buen trabajo como vendedor, podía llegar también a generar, a través de derivaciones o recomendaciones de clientes, también aumentar su cartera de clientes. Entonces, la estrategia de derivaciones o de recomendaciones, bueno, esto lo hizo Joe. Todos los meses él visitaba a alguien, le enviaba alguna carta de agradecimiento, de saludos y demás, y decía, bueno, a ver. Hola, aquí está Francis, aquí estoy yo, te estoy saludando, gracias por tu cuenta. Nunca le estaba pidiendo una venta directa en realidad, pero siempre la gente lo recordaba. O por ejemplo, enviarles una tarjeta de cumpleaños, entonces, o lo que eran aniversarios de matrimonio y demás. Entonces, hizo que la gente se sintiera tan especial que lo que pasó a lo largo del tiempo era que cuando la gente necesitaba justamente un segundo automóvil o algún amigo, bueno, lo derivaban directamente a Joe. Entonces,
ahora uno haga las matemáticas y lleve esto a estas 10 personas a las que puedo llegar a enviarle una tarjeta para construir las relaciones. Entonces, mi punto es el siguiente. Aun cuando uno puede analizar esto de la perspectiva B2B, bueno, como un vendedor de B2B, business to business, bueno, comenzamos la carrera, ¿sí? Como un ejecutivo en un periódico, bueno, estaban los planificadores, los compradores, en realidad era junior en su momento, ¿sí? Pero a lo largo de los años, nosotros hemos estado ya 30 años aquí, bueno, aquellos que comenzaron como juniors ya son directores ejecutivos, a veces vicepresidentes, y esta relación B2B que nutrió a lo largo de estos 30 años una cartera de clientes, hoy puedo levantar el teléfono y me permite llegar a ellos. Entonces, hoy, ¿qué es lo que la redacción va a hacer para construir una relación? Entonces, yo contribuyo a muchísimas organizaciones de noticias porque soy parte de la industria. Y muchas veces las redacciones ni siquiera me envían en realidad un correo de reconocimiento, de agradecimiento y demás, porque han recibido a lo mejor una contribución de mi parte. Esa es la mayoría del tiempo en realidad. Pero no recibo nunca esto. Otro problema. Había una ONG que nunca me envió un reconocimiento que me diga, bueno, gracias por las colaboraciones, porque has marcado una diferencia realmente. Entonces, imaginemos, si nosotros podemos, en el negocio de medios a lo mejor, hay mucha gente que puede necesitar el dinero y si podemos alcanzar y llegar a esta gente, mucha gente necesita o está dispuesta a apoyar a una organización, pero lamentablemente la organización no siempre alimenta estas relaciones. Entonces, si nosotros vemos ese valor de construir esa relación y mantenerla a lo largo del tiempo, a los 30, 35 años, bueno, vamos a tener también por delante muchos más años. Entonces, ¿cómo lo vamos a nutrir? ¿Qué vamos a hacer para que se marque esa diferencia y que haga que la gente se sienta especial? Es una gran oportunidad de estos tres aspectos que hemos hablado, pero primero voy a hablar también básicamente sobre la promoción del trabajo. Y esto es muy sencillo, este es el trabajo que deberíamos estar haciendo realmente, debería ser parte de la promoción. En segundo lugar, tomar al lector en confianza, que tampoco es algo que se hace y no es tan difícil en realidad. Cuando estamos enfrentando tiempos difíciles, todo el mundo debería decirlo también, y esto, el tema de enfrentar desafíos. Y por favor, ayúdenos a hacer y también hacer más medible también cómo podemos ayudar, cómo podemos satisfacer las necesidades. Entonces, háganlos sentirse especiales, hagan nutrir esta relación en ambos sentidos, porque creo que estas son tres formas o tres estrategias en realidad que les va a dar buenos retornos sobre la inversión. Muchísimas gracias, Pratip, muy útil. Y parte del problema, creo que muchas de estas organizaciones están lideradas por periodistas que no tienen una formación de negocios o o en otros temas que pueden ser útiles. Mi siguiente pregunta tiene que ver con cuáles son las destrezas o habilidades que los periodistas deben desarrollar para poder liderar o implementar estrategias de ingresos eficientes. Perdí. Bueno, hay mucho espacio, hay muchas redacciones en India, entonces hay algunos, un espacio, por ejemplo, The Print, que está liderado por Sheikh Mark Gupta, es un periodista desde hace mucho tiempo, entonces estos periodistas que que han pasado tiempo en la industria, tienen grandes relaciones, van, ver a las personas y a veces cuando quieren hacer cambios no estaban acostumbrados a hacer pedidos en realidad. Y esto es un acto de fe, es un acto de esperanza en realidad. Entonces, toda esta gente que trabaja allí siente que si, bueno, si voy detrás de esta historia, si publico esta historia, voy a marcar una diferencia, voy a marcar un cambio. Pero esa es la razón por la que buscan esa historia. Y tienen muchos problemas en realidad. Pero si comienzan a entender que este acto de esperanza ven la luz del día, a veces el dinero se necesita y no creo que sea una destreza especial. Solo el decir, bueno, soy una buena persona de ventas o que nunca necesariamente tiene que ser una persona súper, a ver, ¿van a poder tener algún rechazo? Sí, pero ¿puede llegar a ser personal? No, personal no va a ser ese rechazo. Entonces, recuerdo que hubo una persona unos años atrás, un 1% en realidad de las personas que leen las noticias en realidad donan.
a lo que pueden ser operaciones de negocios o de noticias o redacciones. Entonces, el número en realidad, bueno, tenemos que saber 99 personas de 100 para donar en realidad. Entonces, la única diferencia es que si es una persona de ventas, uno no va a sentirse rechazado, como sí puede sentirse un periodista. Entonces, hay que cambiar un poco esa perspectiva, esa percepción, ¿sí? Y trabajar, porque el trabajo nunca va a ser en vano. Obviamente, la regla es, primero hay que tener todos los contactos en nuestra lista, tener las bases de datos, hacer un listado de las personas a quienes necesitaríamos contactar a nivel personal y personalizar también esos mensajes. Entonces, si les escriben, bueno, les envían algo, vamos a mantener esto como si fuera una marea y van a ver. eh, Pueden después hacer un sistema para generar un cambio, apoyarnos con $12 por mes y eso durante un año. Eso va a ser suficiente. Gracias, friend. Bridget, algo que en lo que tengamos que trabajar por mucho tiempo, las capacitaciones que he hecho para GIJN, los periodistas naturalmente vemos que tienen características para tener éxito en la recaudación de fondos, las razones por las que Pradeep ya mencionó, en realidad también uno cuenta una historia, cuenta su trabajo y por qué importa en realidad la relación, la construcción de las relaciones. Uno tiene que tener también tiempo para pensar en los donantes de la misma manera, tienen que confiar en uno en realidad, pero creo que no se trata de destrezas, creo que se trata de un tema de disciplina, de hábitos y también tiene que ver con la intencionalidad con respecto a la construcción de estas relaciones con los donantes. Como dijo Pradeep, bueno, uno tiene que saber, hacerle saber a la gente que uno les ofrece una oportunidad para ser parte de la organización, del trabajo magnífico que hace la organización y a veces tiene que ver con un tema de orientación, como por ejemplo la gente tiende a pensar en la recaudación de fondos y la deja de lado en realidad porque piensa que no es para ellos, entonces a veces puede sentirse incómodo hablando sobre dinero. Entonces, a lo mejor uno puede decir que para hacer el trabajo que uno hace, eso requiere recursos, como la recaudación de fondos. Bueno, y uno no se está rebajando, uno no está pidiendo una caridad o beneficencia, está pidiendo una inversión. Estamos ofreciéndoles una oportunidad de ser algo, de ser parte de algo que va a cambiar la vida de las comunidades. Entonces, esa es la historia que necesitamos contarles en realidad. Y necesitamos adueñarnos de esta historia. Tenemos que creer realmente en eso cuando abordamos algún donante potencial. Entonces, como la mayoría de los periodistas ya cuentan con esas destrezas, para la recaudación de fondos, lo que tienen que hacer es tener esa disciplina. Bueno, ¿cuál es la persona a la que hoy puedo contactar para recordarles que, bueno, que han tenido una primera reunión maravillosa o que hay una propuesta o una nota conceptual o que han abierto a lo mejor o han lanzado algún tipo de boletín informativo y están conectados con una fundación y les importa tener una conversación para ver cuáles son las oportunidades para recibir el apoyo o algún tipo de desafío fundamental que muchos de nosotros utilizamos. Nos cambiamos los gorros y los sombreros a diario. Entonces, pensemos en estas pequeñas cosas, cómo podemos lograr a cada uno de esos contactos para las perspectivas con algún donante. Creo que eso es lo importante. Willem, creo que al parecer los donantes siempre valoran que las organizaciones de noticias siempre tengan fuentes de ingresos diversificadas. Y al momento, principalmente hemos pensado en tener distintos donantes, pero creo que tenemos que pensar en distintos tipos de flujos de ingresos. Entonces, en tu experiencia, ¿has visto también experiencias exitosas, formas originales o creativas de poder generar fondos para el periodismo? ¿Puedes compartirlos con nosotros? Sí, creo que esto se alinea muy bien con lo que Pradeep ya mencionó y ya compartió. Creo que los ejemplos más exitosos en nuestras propias carteras de redacciones han sido el poder traer ingresos y como Bridget también lo dijo, eh, generalmente las redacciones se han redoblado la apuesta en lo que es este trabajo dedicado a través de un community manager para invertir realmente en construir esta relación con las audiencias o convertir esas audiencias, esos miembros, para que puedan volverse miembros que pagan por esta suscripción. Y si ven también en las redacciones de noticias, también hay personas que toman parte de las responsabilidades de recaudación de fondos, a lo mejor pueden ser
eh, podrían estar haciendo muy buen periodismo, pero a veces se trata de aceptar que a veces la gente en los equipos no necesariamente sean maravillosos en lo que es recaudación de fondos. Pero he visto algunos ejemplos, este es un ejemplo de Serbia Kick, un, una redacción de investigación, no sé si están aquí presentes entre nuestra audiencia, pero compartieron una historia conmigo donde ellos desenterraron justamente un escándalo de corrupción de un conocido ministro en un ministerio gubernamental y realmente mostraron que existía mucho dinero que era ingresado al país a través de prácticas corruptas. El ministro, perdón, respondió a esta historia diciendo que había recibido este dinero o fondos de su tía en Canadá. Entonces, esto disparó la campaña con base a lo que podía ser la tía en Canadá. Comenzaron a vender estas remeras o casacas sobre las tías en Canadá. Y fíjense que esto fue una suerte de narrativa divertida, tonta, a lo mejor una excusa muy tonta de parte del gobierno de emitir públicamente para la gente. Y como resultado, según lo que he entendido, esto llevó justamente a recaudar muchos fondos porque como resultado también la gente comenzó a utilizar el término mi tía en Canadá para indicar algún tipo de acto delictivo, de corrupción, en realidad. Así que han sido muy exitosos de esta manera en lo que ha sido la microfinanciación de este tipo a través de este tipo de avenidas. Entonces, creo que hay que entender que para mucha gente que está hoy leyendo las noticias a diario hay mucha negatividad, entonces el mundo está en una situación muy mala. Así que si uno como periodista de investigación puede posicionarse a veces, creo como el David versus el Goliat, entonces podemos hacer esa narrativa. La gente realmente quiere poder suscribirse a lo que es un posicionamiento, lo que es una ideología, están dispuestos a contribuir con una causa con la que ellos se identifiquen y están dispuestos a pagar por eso también. Así que em, pasa también en algunos países donde el contexto, por ejemplo en Serbia, el contacto es muy difícil para lograr esa recaudación de fondos para que la gente logre pagar por las noticias. Así que creo que ese es un ejemplo muy, muy fuerte, muy contundente, que viene de mi propia cartera. Así que creo que de ese ejemplo podríamos decir lo siguiente: asegúrense de estar en espacios donde puedan compartir con otras redacciones donde no sea algo, una narrativa de competencia en realidad, eh, y sepan que están compartiendo esto, el conocimiento, las experiencias, para poder elevar a todos. En vez de solamente lo que nosotros necesitamos, para que todos nos podamos beneficiar de lo que los demás también aportan a nuestro espacio y comparten con nosotros. Bridget, hay algunos hables a algunas organizaciones que no exactamente están en el negocio principal, algunos consultores, algún tipo de comunicación estratégica, consultoría. ¿Piensas que podrán ver algún tipo de flujos de ingresos o fondos? ¿Tienes alguna otra idea para poder diversificar esa financiación y no depender tanto de las donaciones? ¿Me preguntas a mí? No, a Bridget o Pradeep, quien prefiera. Bueno, yo puedo responder. Sí, yo creo que si hay algo que uno puede monetizar, por ejemplo, que tiene que ver con la misión, es un conjunto de datos voluminosos que han surgido a lo largo del trabajo reposteril, o si eres un experto en un tipo de reportaje y puedes formar a otras personas en este sentido. Creo que vale la pena explorar estas alternativas, incluso el patrocinio es algo más, porque hay la oportunidad de justamente atraer públicos y fomentar relaciones persona a persona, o interacciones. Siempre que esté alineado con la misión, creo que vale la pena explorar esas alternativas. Eh, y
no se trata solamente de encontrar la manera de fomentar el acceso a recursos, sino más bien es aprovechar justamente nuestras fortalezas y las oportunidades de financiamiento. Hay que, por supuesto, como siempre, ser cuidadosos cuando nos acercamos a un tipo de proyecto o propuesta. En el tiempo que empleamos justamente respondiendo al llamado de propuesta, precisamente se pueden desarrollar relaciones exitosas con otro tipo de donantes. Hay un costo de oportunidad que asumir en cada una de las decisiones que tomamos. Y esto tiene que ver con ser honestos y saber como equipo cuánto tiempo o esfuerzo va a consumir la actividad y qué es lo que no estamos tomando en consideración. Estas son consideraciones a tomar en cuenta para diversificarse. Radip, yo sé que valoras la innovación muchísimo. Quizás tienes algunas ideas innovadoras que sumar. Sí, justamente yo trabajaba con una empresa incipiente en el área de agricultura y precisamente yo me acuerdo de que esta empresa estaba buscando financiamiento y justamente esta agencia de noticias que trabaja con estos temas precisamente recurrió a investigaciones y el tipo precisamente de temas que iban a ser importantes en la economía agrícola en India. Entonces, precisamente, por ejemplo, el dinero que se recaudó justamente a través del trabajo con esta multinacional permitió precisamente comenzar con un trabajo más sólido de esta sala de redacción. Así que yo diría que deberían comenzar justamente trabajando con documentos fundacionales o white papers. Esto permite tener una base sólida para justamente abarcar trabajo periodístico sostenible en el tiempo. Precisamente tiene que ver con desarrollar pilares de contenido basados en el contenido del entorno en el cual operamos. Es un ciclo muy hermoso el que se produce al final, que tiene que ver con pequeñas fracciones de datos que luego se consolidan como un conjunto de datos más amplio, precisamente que termina por engancharse para combinar estos datos y producir una narrativa. Es decir, precisamente el periodismo que permite aprovechar esto, eh, cada empresa puede abrir una nueva fuente de financiamiento que tiene que ver con precisamente fuentes novedosas a través de esfuerzos no convencionales. Y justamente lo que yo creo que se puede hacer, comenzando desde lo más pequeño, tiene que ver con el reciclaje del contenido. Generar contenido nuevo es muy, muy caro. En el caso de Hindu, cada historia tiene un costo promedio de cerca de $200, por lo cual la mayoría de las veces y las historias tienen un corto plazo de vida, por lo cual el editor siempre está procurando ver cómo emplear estas historias y explotarlas al máximo. Precisamente, muchas veces dependemos también de lo que es tener historias exclusivas para que solamente pueden leer los suscriptores y por supuesto también hay otra serie de activos digitales que estamos fomentando. Entonces justamente lo que hicimos fue lanzar un nuevo producto con un punto de precio bastante conveniente y el 90% de este producto es básicamente contenido reciclado que ahora se publica en el sitio web de Hindu. A partir de la creación de este producto hemos tenido justamente 16 ediciones que se han distribuido en toda India y es una forma, digamos, de amplio espectro de reciclar contenido y hacerlo de una forma que es sostenible desde el punto de vista económico y que permite la monetización. Precisamente, la parte más brillante es que teníamos 45 versiones del periódico que justamente creaba una edición internacional para distintos tipos de público. Y era un documento electrónico, un periódico sin necesidad de publicidad. Pero este nuevo producto terminó siendo bastante útil porque justamente no tenía publicidad, tenía muchísimo contenido general y todas estas soluciones surgieron precisamente de estas actividades vinculadas
con el reciclaje de contenido. Y creo que es una herramienta muy, muy potente, independientemente de que la sala de reacción de un medio sea pequeña. Primero debe entenderse cuál es el costo de una historia y si precisamente se puede aprovechar recursos a partir de esta historia primordial. Nosotros precisamente llevamos a cabo el análisis de contenido de distintas revistas de estilo de vida y nos dimos cuenta que 60% de estas publicaciones trabajaban con contenido reciclado, lo que eran las fotografías, los artículos, y veíamos que había solo un porcentaje pequeño que era contenido nuevo. Es decir, entonces entendimos que había una oportunidad muy buena para la organización, especialmente con trabajo de alta calidad que se podía hacer a partir de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pradeep. Antes de abrir el espacio para preguntas y respuestas, Willem, Bridget, ¿tienen alguna otra idea complementaria que pueda ayudarnos a enriquecer este contexto de tiempos difíciles en cuanto a acceso a financiación? Bueno, yo voy a decir rápidamente que vi algunos de los comentarios en el chat con respecto a las dificultades precisamente del financiamiento específico para temas específicos y es una crítica bastante válida. La realidad es que no estamos en un espacio en el cual podamos ser súper minuciosos. Precisamente, si ustedes están trabajando con el tema de cambio climático, asegúrense de que el dinero les va a permitir que el esfuerzo sea duradero y que les va a ayudar a tener acceso a otras fuentes de ingreso y que no sean dependientes de una sola. Y precisamente contar con varias alternativas, tantas como sea posible. No estamos desafortunadamente en un espacio en el cual hay muchísimo financiamiento principal para las salas de redacción. Eso es importante entenderlo y esto es lo que quería comentar. Quizás el mensaje para los financiadores es ser un poco más flexibles con respecto a cómo reportar los gastos, porque muchas veces las subvenciones son muy estrictas, no permiten pagar, por ejemplo, trabajos periodísticos y sabemos que el gasto principal de los medios son los salarios de sus trabajadores. Estoy de acuerdo. Sí, es una conversación que estamos tratando de sostener, al menos en el espacio europeo. Siempre lo principal, lo principal. Tratar de ser un poco más flexibles, reconociendo las necesidades de pagar, por ejemplo, el alquiler, o como es tan importante como pagar un proyecto específico. La realidad es que no estamos allí y la idea es hacer que ese dinero pueda usarse un poco más flexible. No es una respuesta fácil la que se puede brindar justamente, no hay una bala plateada o respuesta mágica. Sí, no hay respuestas únicas o fáciles en este sentido. Todos tenemos que estar comprometidos en este espacio. La educación del donante para mí es clave y esto tiene que ver con lo que dije principalmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué es importante? Y explicarlo bien a cualquier donador o donante o filántropo. Entonces, precisamente la capacidad de justamente pagar a los periodistas para que puedan hacer su mejor trabajo, para justamente abordar las historias que realmente es importante contar, justamente eso. Tenemos que justamente tener conversaciones honestas, sin miedo, con respecto con nuestros donantes y asegurarnos de que entiendan cuál es el costo del trabajo que tenemos que hacer que va a tener un impacto. Y un consejo que daría es lo siguiente, la persona que ya te da una donación es la persona más probable que te dé una donación nuevamente. Así que asegurémonos de sostener conversaciones con ellos, estar en contacto, eh, explicando en qué consiste este momento, cómo impacta y por supuesto dar las explicaciones. En ese sentido, en cuanto a la educación de los donantes, necesitamos animar a nuestros donantes a que hablen con otros donantes y que los inviten a este tipo de espacios precisamente. Las fundaciones normalmente tienden a recibir mucha presión de los multimillonarios que donan el dinero. Entonces, vamos a ayudar a los donantes a hablar con otros donantes y a abordar los puntos de conversación importantes que hay que enfatizar.
Muchas gracias. Emily, ¿estás por allí? Porque todavía tenemos una serie de preguntas por parte del público. Hola, Emily. Muchas gracias. Sí, hay muchas preguntas del público. Obviamente, vamos a comenzar con la siguiente, con William. Hay una pregunta que tiene que ver con que muchos financiadores no, no aceptan que alguien se les acerque sin que ellos se hayan acercado previamente. ¿Cuál es tu consejo con respecto en este sentido, con respecto a tocar la puerta a nuevos donantes? Es un buen punto el que acabas de mencionar. Tiene que ver con la dificultad de ser un donante o financiador y gestionar o recibir cientos de solicitudes y tener que responder cada una de ellas de forma individual. Tenemos una dirección de correo electrónico en nuestro sitio web, pero decimos que no recibimos propuestas no solicitadas, igual recibimos muchísimos correos. Queremos estar disponibles, sin duda, pero yo entiendo por qué se hace esto. Y entonces, para poderse acercar, mucho de esto tiene que ver con estar en los espacios correctos. Tomarse el café con una persona apropiada en una conferencia o recibir una subvención con respecto a un proyecto que involucra a distintos donantes. Se trata de utilizar el networking, las redes, para conocer personas y las personas adecuadas. Y creo que justamente cuando estás conociendo personas, bueno, hay que justamente ver qué se está haciendo, pero diría que el espacio propio es este tipo de espacios, conferencias, mostrar, por ejemplo, que tienes algún tipo de experticia, que entiendes muy bien eh, cómo funciona el periodismo en tu contexto. Yo voy a detenerme porque creo que tenemos tiempo limitado para las respuestas. Perdono, perdón por interrumpirle. Recuerden de hablar un poco más lentamente porque tenemos interpretación. No sé si hay alguien más quiere agregar algo, pero la pregunta que viene es similar a esta anterior. ¿Tienen algún consejo? Y quizás esta pregunta es para Bridget. ¿Tienes algún consejo con respecto a la identificación de organizaciones potenciales que quisieran expandir su foco hacia el periodismo de investigación? Sí, ese es el desafío principal que enfrentamos. Creo que comenzando conversaciones con nuestros donantes existentes, si estás planificando un proyecto con respecto a la salud pública o el estado del derecho de las mujeres en tu país, bueno, es bueno hablar con los donantes que ya tienes y decir, tenemos este tipo de trabajo. ¿Crees que conoces otros donantes que estarían interesados en este tipo de temas? Muchas veces es importante justamente reunirse con personas para hablar justamente de tus credenciales, pedir consejo. No siempre es lo adecuado hacer justamente un discurso procurando el financiamiento desde un principio. Primero hay que desarrollar una relación, es decir, entender cuándo es el momento oportuno. Si los donantes perciben que solamente estás tocando sus puertas para solicitar dinero, va a ser más difícil sostener conversaciones donde puedas mostrar justamente el valor. Así que hagan lo mejor para decir, bueno, estamos pensando en adentrarnos en este tema, usted que es experto, nos gustaría escucharle. Es decir, hacer ese tipo de solicitudes para recibir un punto de vista va a ser más útil con los donantes que ya les conocen y precisamente entonces, en ese sentido, piensen en los temas que se interconectan, las áreas clave que están cubriendo y ellos les pueden dar un aporte quizás en términos de conocer una organización que esté interesada. Sí, en ese sentido, desde mi perspectiva comercial mundial, no tengo mucha experiencia en lo que es el sector sin fines de lucro. Sin embargo, hay una expansión en los mercados y la expansión de los mercados tiene que ver
con el acceso a organizaciones más amplias. Si son una organización que va creciendo, es importante entender cómo funciona la expansión del mercado para entender cuáles son los mecanismos de poder acceder. Las organizaciones más pequeñas siempre justamente pueden conocer a otros individuos en el mercado que están procurando crecer, pero si son suficientemente grandes, la expansión del mercado precisamente tiene que ver con el contacto B2B entre negocios. Precisamente es importante ver las buenas prácticas, es decir, qué es lo que funciona en el entorno de mercado y poder aplicar esos principios. Bien, gracias. Una pregunta, Pretty, quizás para ti, quizás una pregunta un poco más difícil, para que nos des una idea. Alguien está preguntando si hay algún tipo de modelo de recaudación de fondos en el periodismo, si tienes alguna experiencia en este sentido, de trabajar con otra sala de otro medio. Bueno, en India precisamente hay una empresa que ha llevado un conjunto de iniciativas exitosas y hemos trabajado en conjunto precisamente para desarrollar un modelo de suscripción. Si uno presta atención un poco más allá, hay un conjunto de historias significativas que, por ejemplo, tenían que ver con el tema de Pegasus y hay varias salas de redacción que trabajaron de forma colaborativa y para producir noticias y precisamente en tiempos recientes ha habido un esfuerzo colectivo como el de los Panama Papers, justamente donde varias salas de redacción a nivel mundial combinaron sus esfuerzos. El caso de Wikileaks también ilustra esto, donde más de 30, 40 salas de redacción a nivel mundial trabajaron de forma conjunta. Entonces siempre las salas de redacción están colaborando en términos de la producción de noticias, pero también pueden colaborar en cuanto al ámbito de encontrar financiamiento y recursos. Entonces lo que estamos viendo en el mundo comercial, y puedo hacer referencia al medio Daily Mail en Londres, si uno va al Daily Mail puede ver que hay suscripción a un conjunto de revistas. Bueno, en el caso de India, vemos precisamente este tipo de colaboraciones entre publicaciones como The Wall Street Journal, The Economist, y precisamente uno puede ver un conjunto de oportunidades que surgen y lo que ocurre es que, bueno, ¿qué pasa si negocias justamente en conjunto con otras salas de redacción? Entonces hay un poco más de fuerza. Hay muchas oportunidades donde pueden trabajar de forma colectiva las salas noticiosas y siempre hay una oportunidad en este sentido, al menos en lo que respecta a India, donde hay editores que han colaborado de más, por más de 60, 70 años, desde los años 70. Por lo cual enfatizo de que hay una oportunidad de que los editores puedan justamente expandir sus esfuerzos más allá del ámbito noticioso y creo que va a funcionar. Muy bien, muchas gracias. Bridget, por ahí podamos comenzar contigo. Hay muchas preguntas sobre recaudación de fondos, organizaciones que se ven afectadas por conflictos. Y la pregunta es, ¿cómo pueden las personas balancear estos esfuerzos de recaudación de fondos a nivel internacional con la legislación regional, especialmente en casos donde reciben asistencia del exterior o apoyo o donde se criminaliza el apoyo de los medios, a los medios, perdón? Creo que es clave aquí esta colaboración. Sea la colaboración a través de una organización de desarrollo que puede físicamente patrocinar un proyecto, que puede estar posicionado para recibir fondos y transmitirlo directamente a la organización, que técnicamente tenga prohibido a lo mejor la obtención de fondos de manera directa. Esos son los tipos de acuerdos que se pueden celebrar, algunos de los del patrocinio fiscal o el acuerdo de recaudación de fondos colaborativo. En realidad, bueno, esa es una forma en la que se puede lidiar con esto. Un ejemplo es la guerra, el conflicto Rusia-Ucrania y
tenemos algunas llamadas de propuestas y fondos que han surgido también en Europa para poder abordar ese conflicto específicamente. Y claramente veo un aumento en interés en trabajar justamente con medios que están en exilio en este momento, así que creo yo, ustedes saben, bueno, desde lo que son recursos para investigación que están por ese lado, también hay oportunidades de financiación que han aparecido, pero una vez más, hablar con sus aliados, hablar con donantes existentes para ver cómo se puede abordar ese tipo de problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Willem. No sé si conoces de alguna, de la existencia de otras dificultades en ciertos países para recibir fondos del exterior. No, desafortunadamente no es mi área de conocimiento técnico, de expertise. No sé si, o simplemente quiero agregar a lo que fue la conversación anterior, que en términos de utilizar los fondos que ya tienen de ciertos financiadores, en realidad, si estamos hablando aún en aportar más a esta financiación, en este espacio de financiación, creo que van a llegar a llevar sus argumentos en su representación. A veces las organizaciones dentro de lo que es mi cartera han llegado a mí y y estoy dispuesto a hablar a una fundación que puede no tener tanta, que puede estar en duda sobre financiar el periodismo en el que están interesados, pero que no lo saben tal vez. Entonces, hay que mantener ese diálogo con los financiadores para poder entender un poco esta discusión par a par, entre pares también para decirles, bueno, no hay que preocuparse, que pueda decir alguien algo equivocado en realidad, o decir las palabras inadecuadas. Hay que estar en contacto con esos actores que pueden llegar a considerar el periodismo, pero que no necesariamente han llegado todavía a ese espacio. Volvemos a Bridget tal vez para esta pregunta. Hay personas que están trabajando en redacciones pequeñas, sin mucha capacidad en realidad de poder trabajar en recaudación de fondos. ¿Qué les recomendarías en términos de poder gestionar ese poco tiempo que a lo mejor tiene esta gente para poder enfocarse en financiamiento? Tienen que simplificarlo, por ahí destinar media hora por día para poder pensar en enviar esa nota a alguien con la que tuvieron una primera conversación o una conversación inicial o enviar esos correos de llegada, de alcance a los donantes, a quienes están abordando con una llamada en frío en realidad o manera espontánea, ¿sí? O para tal vez hablar de los miembros del board, de los donantes, amigos, aliados a la organización. ¿Quiénes pueden ser? O sea, ¿con quién más podemos estar hablando? ¿Cuáles son estas personas que a veces en las conferencias se pueden llegar a acceder también? Y creo que comencé también hablando sobre estas relaciones personales y gestionar el tiempo y hacer el tiempo para contar esa historia a alguien a diario, empezando a lo mejor con amigos, con actores interesados, con personas que pueden tener interés y comenzar a hacer eso. Una introducción, una presentación, un mensaje de seguimiento en los próximos días para que estas potenciales personas puedan avanzar en la construcción de esa relación. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, Emily. Sí, esto es un poco más abstracto, pero creo que puede ser bueno. Tal vez cada uno de ustedes puede dar un par de líneas en respuesta a esta pregunta. Alguien dijo, estamos ante un parteaguas en términos de una crisis de democracia. ¿Cómo podemos lograr que los financiadores reconozcan la urgencia de nuestra situación para el periodismo de investigación? Sé que es muy difícil la pregunta. No sé si hay algún último comentario a partir de esta pregunta sobre la importancia de nuestro trabajo. Bueno, desde luego es importante. Creo que más que nunca antes la frase se ha vuelto más y más utilizada en los últimos 5 años. Pero bueno, quiero ser cautelosa aquí. Pero una vez más, ustedes son periodistas, entonces, bueno, tienen que plantear y presentar los hechos duros, la evidencia dura, robusta, contundente, para mostrarles a los potenciales donantes que el trabajo impacta a las comunidades. No tengan vergüenza, no sean tímidos, no sean artificialmente humildes en realidad.
muestren esto como algo que salva vidas, muestren cómo cambian las vidas en las comunidades, muestren realmente lo que significa en la comunidad que ellos sean donantes a lo mejor. Y el trabajo es incansable, creativo en contar estas historias y creo que estoy feliz también de que estemos todos aquí juntos construyendo esa respuesta robusta para poder compartirla. Y creo que esto es algo más grande que cada una de las organizaciones en aislado, así que tenemos que hacer este trabajo para elevarnos unos a otros, para dejar en claro que en todos los rincones del mundo este es un trabajo maravilloso, pero que va a exigir y que tiene una oportunidad increíble, pero que va a exigir que todos estemos realmente apuntando en la misma dirección. Creo que este poder que se cree tan pequeño a veces puede ser desestimado en realidad. Entonces, muchas veces está esta obsesión con los grandes donantes y no entiendo en realidad al donante, pero bueno, quiero ser claro y quiero ser justo en realidad. A veces puedo no entender muy bien el espacio, pero hay muchos pequeños donantes también. Entonces, que pueden ser contribuyentes pequeños en realidad y a las que no les molesta pagar sumas pequeñas o reducidas. En India, por ejemplo, ocurre mucho esto. Básicamente se puede contribuir con una cantidad de dinero muy pequeña, muy reducida, pero para algunas organizaciones de periodismo esto es suficiente. Entonces, podemos desarrollar este poder con aquellas organizaciones más pequeñas que pueden contribuir con poco dinero, pero en entonces, en vez de ir detrás de grandes sumas de dineros, a lo mejor muchos periodistas pueden buscar estas pequeñas oportunidades, aquello que parece plataformas pequeñas. Entonces, algo que la gente también puede llegar a medir en cuanto al impacto. Bueno, estoy generando $5.000 a lo mejor y a lo mejor me quedan $1.000. Entonces, se puede comunicar esto y si voy a una organización grande, en realidad a lo mejor puede patrocinar un salario de un periodista en una redacción, sí, pero a lo mejor puede ser una mejor respuesta si somos una entidad sin fines de lucro y en el pasado hemos sido abordados a lo mejor por organizaciones de clima que pueden a lo mejor patrocinarnos, pero a lo mejor en India no podemos perder esto entre lo que, obviamente, competir entre lo que son una organización con fines de lucro y sin fines de lucro. Entonces, podemos decir a veces que realmente la gente va a querer patrocinarnos a veces cuando estamos detrás de temas como cambio climático, por ejemplo. Entonces, asegúrense de que puedan mostrar cómo esa contribución puede marcar una diferencia, ¿sí? Y el consejo que puedo darles es, no tengo experiencia a lo mejor en organizaciones sin fines de lucro, es todo lo que conozco y lo que digo principalmente en realidad viene de una parte del mundo donde hemos experimentado todo esto. Hemos hecho muchos experimentos para llegar al éxito. Muchas gracias, Pradip. Muchas gracias, Emily, Bridget, Willem. Pero antes de cerrar, quiero decir que esta red mundial de periodismo de investigación ha tenido hoy una audiencia muy grande y queremos dar nuestro agradecimiento y nuestro respeto a nuestros ponentes del día de hoy, Pradeep, Bridget, Willem. Así que sus ideas, su colaboración ha sido muy útil para nuestra audiencia. Así que, por último, por favor, asegúrense de mirar las redes y los feeds y también nuestro sitio para detalles, futuros eventos y muchas pautas por compartir sobre experiencias. Muchas gracias una vez más y